en el fuego. Bueno, dice en el 23, y Josué le dijo, mira que aquí hay un problema de traducción. En el versículo 23, vamos a buscarlo acá en Marcos para que veamos lo que pasa allí. Marcos 9:23, mire lo que dice. Dice, y Josué le dijo, dice, para el que tiene el poder, ¿cierto? Dice, todo le es posible al fiel. ¿Ya? Al que tiene poder, al fiel, todo le es posible. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y ese versículo se ha malentendido. Miren, voy a escribir el versículo en griego. En griego dice, to y dini. ¿De acuerdo? Entonces aquí le dice, entonces dice, panta, dinata, to pistefonti. To pistefonti. ¿Sí? Sí. Te dice, to y dine, panta, dinata, to pistevonti. Entonces aquí dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y es allí donde viene el problema de que entonces se vende la fe como una capacidad mental. ¿Ya? Si crees todo le es posible, al que cree todo le es posible. ¿Ya? Yo creo que voy a tener una Hammer mañana. ¿No voy a tener? No. Entonces la gente viene y dice, si no la tienes es porque no tuviste suficiente fe. Entonces tienes que tener una fe del tamaño del milagro que tú crees. Bueno, ¿y quién cuantifica eso? ¿Cómo sé cuándo tengo suficiente fe para lo que quiero? ¿Ya? Eso es irracional, eso no tiene sentido. ¿Me explico? Aquí él dice, si puedes, ¿verdad? Si puedes, eso hace parte de la oración porque dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿De acuerdo? Si puedes. Entonces dice, y Josué le responde aquí y le dice, todo le es posible al fiel. Pero ¿quién es el fiel ahí? Él, Mashiach. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ya? Dios es Rey fiel. Es más, en Apocalipsis, fiel es uno de los nombres de Mashiach. ¿De acuerdo? El testigo, el fiel. Apocalipsis 1:8 creo que es. El testigo, el fiel. Entonces está diciendo, al fiel, al que es fiel, todo le es posible. Pero no le está diciéndoselo a los seres humanos. Porque el ser humano no es fiel por naturaleza. ¿Ya? Mire, se lo está diciendo a sus propios apóstoles allí, a quienes él mismo le había dado autoridad, ¿cierto? Entonces los apóstoles amilanaron allí, ¿cierto? Se amilanaron y son sus apóstoles. Ahora que se deja para el común de la tierra. Entonces le va a venir a decir, para el que cree todo es posible. Si eso fuera así, no tendría que existir ni siquiera Mashiach, porque entonces el ser humano sería fiel a Dios, perfecto, y él bajaría, el ser humano bajaría los milagros de Dios como descargar un archivo. ¿Me explico? Así de sencillo. Yo creo. Entonces, ¿para qué Mashiach? ¿Para qué mediador? Si tú eres perfectamente fiel. ¿Ya? Resulta que no. La fidelidad no es inherente al ser humano en términos espirituales. Aclaro. ¿Cierto? Entonces dice, para el que es fiel, para él, o sea, para Mashiach, todo le es posible. Porque él es el único fiel. ¿Ya?
Pero entonces para el que cree, ¿quién es el que cree? ¿Cuándo cree? ¿Cómo cree? ¿En qué medida cree? Son preguntas que no se pueden responder. Yo me acuerdo tanto, es que nunca se me olvide, eso hace ya 15 años, yo estaba en una emisora aquí muy famosa de la 43,72 y entonces el locutor dice, traiga 100,000 pesos y en diciembre tendrá una Toyota, pero tráigalo con fe porque si no lo trae con fe no recibe nada. ¿Ah? Brillante, ¿cierto? ¿Ah? Entonces le hacen recaer la culpa a la persona. Ay, no tuve suficiente fe. ¿Qué termina eso? Bueno, será que yo nunca iré a tener fe porque yo nunca recibo nada de lo que pido. ¿Será que yo no tengo fe entonces? ¿Qué es la fe entonces? Porque yo como que tengo una fe distinta o creo que tengo fe y en realidad no es fe. ¿Qué lío? ¿Ah? Y ponen a la persona en una presión, en una angustia, ¿cierto? Y en una desesperación impresionante. Porque, lo repito, nadie puede cuantificar la fidelidad. Por eso cuando los propios discípulos, eso vamos a ver después en otro capítulo, los discípulos le preguntan, Señor, aumentanos la fe, la fidelidad, como si eso fuera por cantidades. Y Él le dice, si ustedes fueran fieles del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían las montañas muévanse, al cedro muévase al mar y se movería. Eso no es de cantidades, es de que exista, de que seas. Y repito, uno no está, o la mujer no está medio embarazada, o está o no está. Usted no es medio puntual o medio impuntual, es o no es. Aquí o eres fiel o eres infiel, no hay más, no hay grados de fidelidad. Eso hay que sacárselo de la cabeza. ¿Ya? No hay grados de fidelidad. Usted ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Usted es luz o es tiniebla todavía. Pero no hay grados de fidelidad como para que por mérito suyo entonces Dios se mueva. Uy, este tiene 40 días ayunando, ese le ayuda al doctor, ese le voy a dar todo lo que me pida. Dios no funciona así. ¿Ya? Si Dios funcionara así, este mundo fuera súper piadoso. ¿En serio? Porque todo el mundo diría, bueno, voy a ser bueno para que Dios me premie. Resulta que no. Lo más probable es que usted ofrende su vida al reino de los cielos y no reciba lo que haya pedido. Es lo más probable. Porque no es por su esfuerzo o porque usted le va a arrancar. Pues esos lenguajes se han escuchado hoy. Arrebata la bendición, persíguela, ¿ya? Etcétera. Están yendo en contra de la Torah. Yo digo más adelante con una piquita jalándole ahí. Entonces, te falta, esfuérzate más, esfuérzate. ¿Qué dice la Torah? La Torah dice, cuando hayas escuchado y puesto por obra estos mandamientos que yo te ordeno hoy, estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Sí, porque creo que está correteando una bendición. Quiere decir, eso lo único que a mí me dice es que la bendición de Dios está por allá siguiendo el curso natural y yo soy el que está afuera correteándola. No me dejes bendición. ¿Me explico? ¿Ya? Sí, porque a ver, si ilustramos esa frase, arrebata tu bendición. Según en la Biblia, aquí está el camino de los mandamientos. Aquí está el camino de los mandamientos. Las bendiciones corren por ahí y persiguen y alcanzan a los que andan en los mandamientos, ¿cierto? Supongamos que esta es la espalda de las bendiciones, ahí, como si fuera un cilindro, una cosa así. Entonces el que está arrebatando la bendición viene afanado corriendo detrás aquí porque la bendición va por allá y él va atrás queriendo alcanzarla. Quiere decir que no está andando dentro de los mandamientos, porque lo normal es que la bendición lo persiga a uno, no que uno la esté corriendo. ¿Me explico? Entonces repito, hay un pésimo concepto de lo que es la fidelidad o la fe, ¿ya? Inclusive en hebreo moderno, el hebreo moderno piensa occidentalmente, ¿ya? Piensa occidentalmente. Al hablar de la fidelidad bíblica tenemos que ir a Hebreos 11.1 porque ahí está la definición. Lastimosamente tenemos una pésima traducción de ese versículo y que repito, vamos a corregirla.
Hebreos 11.1 dice la fidelidad, ¿qué es? Dice, es pues la fidelidad, ¿cierto?, la instancia última de nuestra esperanza, coma, la demostración de lo que no se ve. ¿Quién es ese? Dios. La fidelidad es Dios, porque Él es la instancia última de nuestra esperanza. ¿Me explico? Porque todo lo que nosotros esperamos depende de Dios. Repítelo. Es pues la fidelidad la instancia última de nuestra esperanza, coma, la demostración de lo que no se ve. Demostración. Fíjense ustedes que es interesante que esa definición de la fidelidad bíblicamente pone dos situaciones en contexto ahí de frente. Por un lado, te está diciendo que Dios es la fidelidad, ¿ya? Y por el otro lado te dice que Dios, quien es la fidelidad, se hace manifiesto a través de la obra. ¿Me explico? Se hace manifiesto a través de la obra. Por eso dice, por la fidelidad, Noé construyó el arca. O sea, por Dios. ¿Ya? No es porque él tuviera fe. Es porque Dios le dijo, hazla. ¿Cierto? Y él demostró a través de la obra la existencia de Dios. ¿Me explico? Porque hizo el arca y vino el diluvio. Entonces demostró que Dios existía. ¿Me explico? A través de la obra. Porque si Noah no hubiera hecho la obra, el arca, el diluvio viene de todas maneras y se lo lleva. Porque el juicio que venía. ¿Dónde está la existencia de Dios? En que hace, como dice esa hermosa oración, bendito eres tú Adonai, que hace distinción entre Israel y las naciones. Amén. Eso dice una bendición hermosa, una oración. ¿Ya? Baruch atah Adonai hamabdil ben Israel la amim. Que tú haces distinción entre Israel y las naciones. Dios demuestra su existencia haciendo excepción con Israel. En Egipto, ahí está. Contrario a lo que la ciencia pretende explicar, Dios hizo distinción entre los hijos de Israel y los egipcios. Porque a partir de la cuarta plaga en adelante ya hubo distinción. ¿Quién hace la distinción? Dios. ¿Cierto? Entonces, es Dios quien marca la distinción, quien hace la diferencia, quien hace la excepción. Y es ahí donde está la demostración. Dice Abraham, Sara tu mujer va a tener un hijo de aquí a la vuelta de un año. ¿Ya? Por la demostración. Él exhibe su existencia. ¿Cierto? Fíjense ustedes, impresionante. Por eso aquí, los mandamientos, cuando los aprendemos, háganlo. Cuando usted los ponga en práctica, va a demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a hacer distinción entre usted y el incrédulo. Entre usted que ha recibido fidelidad de Dios y el que no ha recibido fidelidad de Dios. Por eso dice en Deuteronomio, cuando las naciones escuchen todos estos estatutos, dirán, vamos a leerlo, que es uno de los pasajes más hermosos sobre Torah. ¿Deuteronomio qué? 4 versículos 6 al 8. Miren lo que dice. Guárdenlo pues y pónganlo por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai nuestro Dios? ¿Cierto? En todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatuto y juicio justo como es toda esta Torah que yo pongo delante de ustedes? Entonces, a través de la hechura, de la puesta en práctica de los mandamientos, usted demuestra la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque cada mandamiento ha de verse como una partícula de la fidelidad de Dios. ¿Ya? Dios es fiel. Así que si Dios dijo, no comas cerdo, usted no lo va a comer, ¿cierto? ¿Cierto? No mentir, no mentirás.
Entonces, cuando usted deja de comer cerdo, se abstiene de comer cerdo, está demostrando la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Finalmente se va a comprobar, oye, si el cerdo es perjudicial para la salud. ¿De dónde lo sacó? ¿De mi genialidad? No, Dios lo dijo. Aunque no lo veas, alguien allá arriba dijo, no comas eso. ¿Te das cuenta? Cuando Dios dijo, por ejemplo, hazte un altar de cobre y ponlo con agua y ahí te vas a lavar las manos después de los sacrificios. Suena extraño, ¿verdad? ¿Por qué cobre? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no plata? Hoy se sabe que el cobre, cuando reacciona con el agua, genera un antibacterial natural. ¿Ya? ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Ah? Entonces usted está demostrando la sabiduría de Dios, la fidelidad de Dios cuando hace el mandamiento. ¿Cierto? Cuando usted lo hace, está demostrando que hay sabiduría en lo alto y que es sabiduría de la eterna, de la buena, porque es bien para usted y bien para el que lo rodea. ¿Ya? No, pero es que eso es antiguo, eso es primitivo, que el otro. Entonces no le cree a Dios. No lo cree, ¿cierto? No es capaz de demostrar que Dios existe entonces. ¿Cierto? Muy bien, vamos a regresar. Entonces, fíjense ustedes, estamos en Marcos y estamos hablando acerca de la fidelidad. Y él les dice, para el fiel, quien es Mashiach, todo le es posible. ¿Cierto? ¿Por qué es fiel? Porque no se aparta de una palabra siquiera de lo que está escrito. Por eso es fiel. El ser humano suele contender con lo que está escrito. Porque ¿qué lo dice? En Romanos 8 lo dice. La carne, ¿qué dice? Vamos a leerlo, que quiero que lo lean. Esto es importante que quede grabado allí, que todos lo escuchen. ¿Qué dice el hombre natural? Romanos 8, ¿qué? Romanos 8, versículo, ya le digo, en el 7, 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense usted, la carne no se puede sujetar voluntariamente a Dios. ¿Ya? Cuando usted dice un mandamiento a una persona y la persona lo rechaza, ya sabe que está actuando en la carne. ¿Ya? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne, ¿qué es vivir según la carne? Hacer lo que la carne. No sujetarse a los designios de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Ya? Ahí lo dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Es que más específico no puede ser. No puso ahí a la profecía, no puso ahí a los salmos, no puso ahí a las visiones de Ezequiel. Dice a la Torá de Hashem. ¿Ya? Porque no se sujetan a la Torá de Hashem ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué es vivir según la carne? No sujetarse a los mandamientos de la ley de Dios. ¿Está claro? O sea, yo creo que eso es elemental. Vivir en la carne es vivir no sujeto a lo que la Torá dice. ¿Y qué dice? Que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Es lo que hace rato ese verso me quedó grabado allí. Proverbios 28:9. Cualquiera el que aparta su oído para escuchar las palabras de la Torá, su oración es una abominación. ¿Ah? Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no escuchar las palabras de la Torá, su oración es una abominación. ¿Cuánta gente no hay orando por ahí? Clamando, y que les enseñan, clama como la viuda que le clamaba al rey injusto, y de día y de noche. Y le dice el mandamiento, oye, mira, Dios te dice que no comas cerdo. No, eso está aburrido, ¿qué tal? ¿Cómo puede tu oración ser agradable? Si el proverbio te está diciendo que si tú apartas tu oído, tu oración es una abominación. O sea, duro.
hay que decirle. Hay que despertar al pueblo. Hay que sacudirlo. ¿Ya? Oye, ¿cómo puedes pretender que tu oración, sámate tú, si ni siquiera la oración es agradable, ¿cómo pretende que Dios le va a cumplir lo que está pidiendo? Si ni siquiera la oración es agradable, dice que es una abominación. ¿Ya? Entonces, imagínate tú la esperanza de estas personas, ¿cierto? Desgastándose y clamando. Entonces, por eso han hecho de la oración como si fuera una varita mágica. Ora y ora y ora y ora. Oye, ahí está, haz esto y la bendición te persigue. Tranquilo. ¿Ya? Espera. No tienes que andar orando por todo. ¿Ya? Vamos a orar por esto. Oye, ahí está la multitud de consejeros prácticos. ¿Cierto? Y este es el mandamiento. Eso es lo que tienen que hacer. Claro, repito, le voy a dar un caso que conocí de cerca. La persona, viene alguien que es casado y le propone tener una relación. ¿Qué le llama la Torah eso? Adulterio. Y yo digo, oye, no puede estar ahí. Yo voy a esperar en Dios. Voy a esperar. Que vas a orar allí. No puedes orar nada. Yo voy a clamar para que se convierta. No vas a clamar, eso Dios no lo va a escuchar. Si ya la Torah te dice que no hay nada que hacer. ¿Cierto? Y así hay casos de casos. ¿Ya? ¿Para qué vas a orar? Si la Torah te dice ya qué es lo que es, lee la Torah y no vas a tener necesidad de estar orando. Y si todavía tienes dudas, búscate 3 consejeros bíblicos estudiosos y te vas tranquilo, por 2 o 3 testigos se sostiene el asunto. Y como decía el hermano Orlando hace poco, decía, mire, haciendo una revisión bíblica de la oración, y como hemos hablado aquí que la oración es intervenir, ¿ya? Intervenir en un juicio, prácticamente la oración, si usted la analiza en la Escritura, tiene que ver con nosotros y nuestros problemas, o sea, de pecado, en términos espirituales. Para las necesidades de la vida y de todo lo demás, existe la Torah, existe el consejo. Ya, no tienes que estar pensando mucho, ni orando, ni desgastando. Y repito el ejemplo, Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto con señales, con prodigios y todo. ¿A dónde los llevó? A la orilla del Mar Rojo. Vienen los egipcios persiguiéndolos. Y Moisés se pone a gritar, Señor, Señor, salva, mira, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, ¿qué haces clamándome a mí? Impresionante. Oye Moisés, a ver, vamos a hacer un poco de sintonía de lógica aquí. Yo me gasté 10 prodigios allá, ¿cierto? Destruí todos los dioses de Egipto y toda la cosa. Abrí el mar, los hice pasar en seco, los traje a este punto. ¿Tú qué crees que sigue, Moisés? ¿Ah? Pasa el mar, clamándome a mí, abre el mar, coge la vara y ábrelo, ¿cierto? Esperando ahí que Dios le decía. Es la lógica, ¿ya? Es la lógica. Tienes que estar, por eso el Mashiach se lo dijo a los fariseos, ustedes son como que el colmo, saben decir cuándo va a llover por las nubes en el cielo y todo, y no saben discernir los tiempos de Dios, ¿ya? No saben discernir los tiempos de Dios. Usted tiene que saber una lógica de eventos, como le dije hace poco a una persona, ¿verdad? La Torah por principio te dice, por ejemplo, hey, ya más de 2 veces no te cases. Ya llevas 3, 4, 5. Ya. ¿No está bien? No tienes que orar para ver si este cuarto es el que es. ¿Ya? Vamos a orar si este quinto sí es. Hey, no tienes que orar nada. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces se pone en oración cosas que, como repito, algo muy común entre los jóvenes. A ver, algo muy común entre los jóvenes, típico, porque he escuchado miles de casos. Viene el creyente que no está tan fuertemente arraigado, está ahí recién nacido todavía con la baba así del nacimiento, ¿ya? Y viene el incrédulo típico de afuera a hacerle la vuelta. ¿Explico? Hacerle la vuelta. Vamos a orar si esa persona es la indicada. No tienes que orar nada. Espera que se convierta y sabrás que sí es. ¿Me explico?
Espera que se convierta y sabrás qué hacer. Pero ahí no hay mucho que dar. Espera que se convierta. Yo no te voy a decir que no sea. Espera que se convierta y ya. ¿Listo? Lo demás es lo demás. Ni nada que orar ahí, que Dios me muestre. Es claro, y repito, el consejo es fundamental. En la multitud de consejeros está la escapatoria, está la salida. Por 2 o 3 testigos permanecerá todo asunto. Cuando usted revisa la escritura es clara, ya bueno, todavía tengo como que duda, miedo. Pregúntale a 2 o 3 testigos. Escúchelos, ya. Vas a pasar 10 años orando por la misma cosa. Eso ya es como terquedad, ¿no? Bueno, en fin. Entonces repito, miren los enfoques tan distintos que tiene la fidelidad en Israel. Es muy práctica la fidelidad. Basta que sepamos que tenemos a Dios de nuestro lado. Como dice Juan, es hermoso. Sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos si las pedimos conforme a su voluntad. Él nos va a oír. ¿Ya? Cuando no nos oye, bueno, hay que revisarse bien. O de pronto aceptar, preguntar, oye, no es por ahí, bien. ¿Ya? Práctico, ¿cierto? Práctico.